Sean bienvenidos al aula magna magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf de la Escuela Judicial del Estado de México, a la tercera jornada sobre la reforma laboral en México, la oralidad en los procesos laborales, nueva forma de litigar los procesos laborales. Sin más preámbulo, queda en uso de la palabra nuestro moderador, magistrado maestro Raúl Aarón Romero Ortega. Gracias a la Escuela Judicial por la oportunidad de moderar este evento, al señor consejero de la Peña. Bienvenidos todos. Están entre nosotros 3 expertos en el tema de la oralidad en los procesos laborales. La dinámica de la jornada es que cada uno de los ponentes intervendrá por 20 minutos en una primera oportunidad. Enseguida tendrán la oportunidad de replicar por otros 10 minutos y al final el público podrá preguntar. Vamos a iniciar con la maestra Luz María Vergel Velázquez. Muchas gracias. Pues dado que tenemos muy breves minutos en esta participación, entraré al tema, únicamente agradeciendo a las instituciones convocantes y a ustedes por su presencia. Originalmente esta intervención la planeé en 3 etapas muy breves. Una primera etapa que contextualizo la reforma de la justicia semioral en Chile, una segunda etapa que habla propiamente de cómo está operando el sistema de justicia semioral en Chile y una tercera etapa que habla de los retos que tiene esa implementación del sistema de justicia oral en Chile a partir de la experiencia que han tenido ellos desde que implementaron la reforma. Tengo muy pocos minutos, este programa originalmente se piensa para una charla de horas, no de minutos, así que trataré en medida de lo posible dar unas ideas centrales sobre lo que vivimos las personas que fuimos invitadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a vivir el sistema de justicia en Chile, específicamente en materia de trabajo. Entonces, en este primer punto sí les quiero decir, ustedes se van a dar cuenta que estoy hablando de un tema común que vive en todos los países latinoamericanos, que la reforma en Chile se gestó a partir de un reclamo internacional por la necesidad que tenía la República de Chile de firmar tratados comerciales con la Unión Europea y con Estados Unidos de Norteamérica. Ambas entidades, a través de sus áreas de comercio y de economía, les hicieron un reclamo puntual de que no había bases sólidas que permitieran la expansión del comercio con garantías de seguridad. Y entonces los estados de Latinoamérica tenían la enorme necesidad, como Chile y como lo ha tenido México en otros momentos, de actualizar sus sistemas de justicia. También un punto importante para contextualizar esta reforma es que tomen en cuenta que, para nuestra fortuna, Chile tuvo un elemento histórico que nosotros no tuvimos y fue la dictadura. Esto hizo que vivieran momentos muy difíciles de estancamiento en materia de trabajo, tan es así que para 1980 ellos no tenían un código de trabajo y por lo tanto, no había justicia de trabajo en Chile. ¿Qué pasa? Esta necesidad de crear estos vínculos comerciales obligaron a Chile en el 2000 a convocar a toda la sociedad para hacer un programa de reforma. Y aquí viene el primer punto interesante, porque el Estado chileno convocó no solo a los procuradores de los ministerios de Trabajo y de Justicia, sino convocó a académicos, convocó a empresarios, convocó a operadores de derecho, a gente que ya estaba trabajando en justicia, pero convocó también a estudiantes y convocó a académicos.
Hicieron sesiones durante 2 años y crearon un documento que son las bases de la reforma. A todo esto había precedido una reforma en materia penal en el año 2000 y una reforma en materia familiar en el 2005 que ya estaban operando. Este es el antecedente de la reforma del sistema semioral chileno. En la segunda etapa de esta presentación, mi idea es hablarles de cómo está actualmente regida la operación del sistema chileno. Y para ello lo voy a subdividir en 2 partes. La primera parte es lo que significó la reforma a partir de 2006 en el aspecto orgánico, y el apartado B tiene que ver con la reforma propiamente procesal. Y en esta parte orgánica el cambio significativo se da porque en Chile se crea un juzgado especializado en materia de trabajo. Otra característica que se implementa en esta reforma es que se obliga a transitar del sistema escrito, del expediente escrito, al expediente electrónico. Y aquí es muy importante hacer énfasis que en el sistema semioral chileno la única parte escrita tiene que ver con la demanda y la contestación. Todas las pruebas, desde la teoría del caso, el ofrecimiento de pruebas, los alegatos y la forma en que se desahogan estas pruebas y se dictan las sentencias están ventiladas en un procedimiento de aplicación general que se lleva en 2 audiencias. Verdaderamente resulta significativo porque esta parte orgánica también le quitó la administración a los jueces. Es decir, tenemos jueces letrados especializados en el sistema de oralidad de justicia chilena en materia de trabajo, en tribunales que orgánicamente funcionan como tribunales, o sea, son pluricomponentes, pero el juez en su función jurisdiccional es unipersonal. Es decir, la forma más ejemplificativa que tengo para entender esto es que en un solo edificio de 7, 8 pisos vamos a encontrar en Santiago, donde nosotros tuvimos la oportunidad de vivir la justicia cotidiana, vamos a encontrar 17 jueces en un solo edificio, por eso es un tribunal en materia de trabajo, de sistema oral, pero la función de cada juez es unipersonal. Otro cambio orgánico importante es que se creó en el organigrama de esta justicia especializada un administrador único. ¿Qué quiere decir? El juez no tiene ninguna responsabilidad sobre nombramiento, sobre cómo se va a comprar la papelería, cómo va a funcionar las audiencias, no tiene nada que ver con eso. El administrador único es el responsable de hacer un nombramiento sobre el personal de apoyo, de cómo se van a dirigir las audiencias, cuáles son los recursos materiales, y en el momento que le quitaron esta función orgánica a los jueces tuvieron todo el tiempo para dedicarlo a resolver asuntos. Esto tiene que ver, esta forma de orgánicamente llevar la justicia oral transformó los tiempos que se van a ver ya propiamente en la reforma procesal. La segunda parte tiene que ver propiamente qué pasó con los procedimientos. Había un solo procedimiento en Chile. Todos los conflictos en materia de trabajo que fueran individuales se ventilaban con un solo procedimiento, establecido en el punto 5 de lo que era el Código de Trabajo. A partir de la reforma que se implementa en sectores del norte y del sur del país en 2006 y que posteriormente se van centrando a la capital, donde es el área donde más demanda hay de los conflictos laborales, se transforma la parte procesal a la luz de 3 procedimientos. Ya no solo se va a tener un procedimiento, vamos a tener 3. Un procedimiento especial que se llama monitorio, que ahora trataré muy brevemente de comentarlo,
un procedimiento que se llama de aplicación general, que era el equivalente al único que tenían, y un procedimiento de tutela judicial. El procedimiento monitorio es algo fascinante, y se los digo porque todo un litigio se ve en 20 minutos. Se presenta una demanda, si el juez considera que tiene elementos suficientes, la acoge, y eso quiere decir que presentada la demanda, al acogerla dicta auto de admisibilidad y dicta la sentencia. Este procedimiento monitorio no puede rebasar los 500 salarios de un mes. Entonces estamos hablando que en la estadística mensual de un tribunal de sistema oral en Chile constituye el 36% de asuntos. El procedimiento ordinario está en un 52% y estamos hablando de todos aquellos asuntos que rebasen esa cuantía de 400 y no más. Y un procedimiento de tutela judicial, que para ellos también es un procedimiento especial, y me parece a mí, que formo parte del Poder Judicial Federal en México, algo muy interesante, porque este procedimiento de tutela judicial tiene que ver con la violación de derechos humanos que sufren los trabajadores y que son llevados ante un juez de instancia con la finalidad de que se reconozca la violación de derechos, pero que incide directamente en la situación de trabajo. El Código de Trabajo chileno hace un enunciado de 11 casos, no más, está específico los casos que se pueden llevar al procedimiento de tutela, y si bien el procedimiento de tutela para 2016 solo es el equivalente al 6%, sí nos habla de una visión muy moderna, que entrelaza los derechos que podemos considerar ordinarios de trabajo, con derechos que nosotros consideramos, cuando menos en nuestra concepción mexicana, derechos de máxima importancia, como son los derechos fundamentales o los derechos humanos, que son o que se vuelven en el sistema chileno justiciable a través de un juez ordinario. ¿Qué pasa con la justicia en los juicios de aplicación general, que estamos hablando de un poco más del 50%, que es el día a día de las audiencias que se dan en los tribunales de justicia oral? Pues recibida la demanda, que tiene que ser por escrito, por eso fue muy significativo que desde las primeras audiencias los jueces nos dieran la oportunidad de saber que incorrectamente íbamos con la idea de que el sistema era puramente oral, y no es así. Tiene que haber una demanda escrita que tiene que reunir requisitos muy parecidos a los que tenemos en nuestro sistema ordinario, tiene que haber una contestación por escrito, pero existe la obligación del juez de hacer un expediente electrónico, es decir, se crea a partir de los escritos un expediente electrónico, y la obligación de que nada más va a estar escrito. De hecho, una vez concluida esta etapa de aplicación del sistema normal u ordinario, el juez tiene la obligación de mandar a destruir este archivo que se forma con el escrito inicial y con la demanda 6 meses después. No quieren hacinamiento de papeles. Las pruebas se incorporan en una audiencia. Este procedimiento de aplicación general se forma con 2 audiencias, que es una primera audiencia, que es la audiencia de prueba, y en la audiencia de prueba únicamente se recibe las consideraciones de las partes, el ofrecimiento de pruebas, el juez provee sobre las pruebas idóneas relacionadas con el litigio y termina esta audiencia. Se cita para una segunda audiencia, que es la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio necesariamente tiene que ser presidida por otro juez. Esto es muy importante, que el juez que recibe las pruebas para preparación no es el mismo juez que las desahoga, y una vez desahogadas en la misma audiencia se dicta sentencia. Mi experiencia es que en los casos en donde no se logra conciliación, que es un tema que
que espero tener oportunidad de comentarlo, cuando menos unos minutos, es que una audiencia de recepción de pruebas y dictado de sentencias puede constar de 55 minutos. Eso es increíble, ¿verdad? Estamos hablando que desde el momento en que se presentó el escrito inicial de demanda hasta el momento en que se dictó la sentencia, han transcurrido 63 días. ¿Por qué no pueden transcurrir más días? Es un dato muy interesante. Pues resulta que los jueces letrados en materia de trabajo tienen dos tipos de estímulos económicos. Digo, eso es muy interesante, ¿no? La primera parte que me pareció muy interesante es que si ellos logran conciliar en cualquier etapa, tienen un estímulo económico. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué tendrían un estímulo económico si ya son asalariados del Estado? Pues porque le cuesta más al Estado seguir ventilando el juicio, ¿no? Mejor que el juez esté muy capacitado en litigación, en medios alternativos, en ser realista con los planteamientos y disminuye el costo del Estado del juicio, y si el juez logra conciliar, pues ¿qué creen? Se les estimula económicamente. Esto está ligado con una crítica muy dura que nos hizo la academia en la universidad, porque esta capacitación que fuimos a recibir no solo fue en la práctica, sino que también teníamos que recibir instrucción por parte de la universidad, y los académicos hacen una crítica muy dura a este criterio estatal de estimular a sus jueces si logran reducir el costo del trámite. Pero bueno, son formas de ver las cosas. El segundo estímulo se recibe si el juez cumple con los 63 días. Es decir, si rebasa los 63 días, no solo no recibe el estímulo, tiene un problema de responsabilidad. El Estado no puede soportar la carga del costo de un juicio de primera instancia con más de 63 días. Es la media nacional. Entonces, la invitación para el juez es que los jueces tienen que ser muy competitivos, muy preparados, muy abiertos y sobre todo tener esta capacidad de sensibilizarse con el problema. Con esto termino la segunda etapa. En la tercera etapa les voy a hablar un poco de los retos que está enfrentando el sistema chileno. El sistema chileno, antes de llegar al procedimiento de ejecución, está muy bien, le voy a poner una palomita, un poco tomando la misma calificación que hace los foros con los que tuvimos oportunidad de platicar, que fueron foros de empresarios, de litigantes, de estudiantes, de académicos, pues todos le ponen una palomita. El sistema está operando perfectamente bien. Cuando a nosotros fuimos y vimos las primeras audiencias y vimos un asunto en donde se estaban discutiendo el equivalente de 12 millones de dólares y se resolvió en una audiencia de 47 minutos, no lo podíamos creer, dijimos, esto no es posible. Sí, sí es posible, sí es posible. Claro, esto ha hecho un problema en la cabeza de este grupo de personas que fuimos, afortunadas de ser enviadas por la Suprema Corte, porque ahora creemos que México es posible. Verán ustedes si no es una irrealidad, ¿verdad? Pero es posible. Vimos asuntos en donde una persona incumple con un reglamento de seguridad, no usa un traje para la construcción de un edificio, se da cuenta su capataz, le pide que se ponga el traje, no se lo pone, en ese momento lo despide, le avisa al área de recursos humanos hace el aviso de rescisión por incumplimiento de una cláusula del contrato, el señor tiene la obligación, si pretende que se le paguen sus prestaciones devengadas, a acudir a la inspección de trabajo, que es un requisito para el juicio monitorio. En la inspección no acude a la empresa,
llegan a la audiencia, la juez considera que no tiene elementos para acoger un procedimiento monitorio, cita a la audiencia con la empresa, y cuando la juez se está dando cuenta que el trabajador está pidiendo, no sé, ganaba, se me ocurre pensar, era el equivalente a $120 al día, y al abogado y al juez se le ocurre pedir $160, y la juez ve los documentos y le dice, abogado, ¿está usted equivocado? Porque aquí tengo los documentos. Y el abogado del trabajador dice, bueno, pero es que lo despidieron, usted solo tiene derecho, gracias magistrado, me queda un minuto, si usted solo tiene derecho a pedir lo que se le pagaba, estamos en un procedimiento monitorio, usted decidió por el procedimiento monitorio. Con esto les quiere decir que los jueces letrados en el sistema semioral chileno no solo son activistas en sentido procesal, sino que son unos verdaderos expertos en la mediación, en la conciliación y en todos los sistemas alternativos de solucionar conflictos. Y yo, a diferencia de lo que pudiera decir la academia, no creo que tenga que ver con el estímulo económico, vale, que tienen el estímulo económico, tienen que ver con que es una sociedad que sabe que el sistema escrito que tenían anterior, cuyo juicio promedio tardaba 4 o 5 años, esto les recuerda algo de nuestro sistema, digo, yo estoy viendo asuntos que tienen 10 años de iniciados, tiene que ver con responder a una sociedad y a una forma de justicia diferente. Muchas gracias. Gracias, maestra Luz María, por precisarnos el contexto comparado en Chile y por resaltar el sistema semioral en dicho país. Nos daba cuenta de que hay una etapa postulatoria y en ese rige todavía el principio de escritura. Enseguida me corresponde presentar al doctor Rafael Tena Azuc. Es conferencista y autor de diversos ensayos y publicaciones en materia laboral, seguridad social y juicio de amparo. Tiene la palabra, doctor. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, de la ponencia de la abogada me surge una paradoja. Durante mucho tiempo pensamos, ¿verdad?, que México había exportado el derecho del trabajo. Y bueno, pues Trueba Urbina, ¿verdad?, recordarán ustedes sus libros, que tomó el artículo 123, ¿verdad?, Samuel Gompers, y lo llevó a la República del Weimar, y en la República del Weimar el artículo 123 fue la base, ¿verdad?, del sistema socialista alemán. Y después, ¿verdad?, toda América Latina trajo como consecuencia nuestra ley federal, trajo el 31 y la plasmó en sus legislaciones. Y ahora, ¿verdad?, por la falta de pericia de nuestros legisladores o de nuestros académicos, parece ser que Chile nos está exportando, ¿verdad?, una serie de principios de cómo se debe resolver un procedimiento. Y bueno, pues todos sabemos, ¿verdad?, que la Suprema Corte y diversos magistrados y diversas personas acudieron a Chile, se enamoraron, así literalmente se enamoraron del sistema procesal chileno, y bueno, y muchos de esos procedimientos se han plasmado ya en legislaciones como puede ser la mercantil, la civil, la familiar y hasta la penal. Entonces, ahora resulta que América Latina, bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad?, que nos están enseñando, ¿verdad?, derecho procesal del trabajo, cuando nuestra legislación fue el modelo a seguir de una legislación. Y en el 2000, cuando toda América Latina hace una reforma laboral, México se espera 12 años y hasta el 2012 realiza una reforma insípida. Pero bueno, yo sé que Chile le funciona, pero también hay que tomar en consideración que Chile tiene 17 millones de habitantes y que los juicios laborales en Chile son superados por la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. O sea, la Junta de Conciliación de la Ciudad de México tiene más juicios laborales que todo Chile.
Y evidentemente, ¿verdad?, en cada junta de conciliación y arbitraje, pues hay 5 o 6 mil juicios en promedio. Y evidentemente, pues la presencia del juez no puede estar en todas las audiencias. Entonces, yo creo que como se plantea, sí es importante la reforma. La reforma precisamente y evidentemente es muy importante que podamos traer modelos que sí nos puedan servir. O sea, es evidente, necesario y urgente que nuestra legislación adopte un modelo que satisfaga las necesidades sociales de una impartición de justicia pronta y expedita en materia laboral. Todos sabemos, los que han litigado en materia laboral, que los juicios se tardan entre 3, 4 y 5 años promedio, cuando el abogado nos está hablando de 67 días. Y evidentemente, ¿verdad?, ustedes pueden decir, bueno, pues es que es motivo de la Junta. Pues sí, pero es que todos somos parte del conflicto, del problema de la justicia laboral. La legislación que tiene sus obstáculos, los abogados que de alguna manera hacemos algunos incidentes improcedentes, la propia Junta que no tiene capacidad, presupuesto para resolver conforme a derecho, la falta de presupuesto para crear más juntas de conciliación y arbitraje de acuerdo con las necesidades, el propio tribunal, el propio juzgado, el Poder Judicial con sus resoluciones, ¿verdad?, que de alguna manera, de acuerdo con la legislación, nos obligan a reponer los procedimientos cuando se desecha la demanda, cuando se desechan los testigos, cuando se desechan una serie de pruebas, porque la legislación no lo permite. Entonces todos somos parte del problema. Y qué bueno, ¿verdad?, que desde mi punto de vista, yo estoy a favor de la reforma constitucional del 2017. Yo soy un convencido que las juntas de conciliación y arbitraje nunca debieron de existir. Las juntas de conciliación y arbitraje, de acuerdo con los principios, ¿verdad?, del legislador, del constituyente, fueron para ser una institución administrativa de amigable composición. Nunca se pensó que fuera un juzgado que impartiera justicia. Y evidentemente la Corte en el 28, en la famosísima ejecutoria La Corona, les da atribuciones para juzgar en todos los juicios sometidos a su consideración, lo cual fue un error de la Corte, porque la Corte debió de haber dicho, pues no pertenecen al Poder Judicial, que es el encargado de emitir la justicia, y por lo tanto, pues que se dictan las normas conducentes para que la justicia esté en el Poder Judicial. Desde 1928 hay tesis de Narciso Bassols, evidentemente de nuestro querido maestro Néstor Rebuen, que toda la vida estuvo pugnando por la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje y por la creación, ¿verdad?, de juzgados, juzgados laborales pertenecientes al Poder Judicial, que es el órgano encargado de impartir justicia. Miren, simplemente un dato que es relevante. Cuando un juzgado de distrito rebasa 1.500 asuntos, se tiene que crear otro juzgado de distrito. Con ese criterio, en la Junta, en la Ciudad de México deberían existir 200 juzgados laborales, que no se van a crear, pero con ese criterio debería existir 200 juzgados laborales. Ya se hizo el cálculo. Pero bueno, desde mi punto de vista, se justifica plenamente esa reforma. Yo quisiera tener más tiempo para explicarles por qué, pero bueno, quiero nada más dejar esa afirmación. Segundo punto, el procedimiento laboral actual es oral, porque nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice el proceso laboral es gratuito y es predominantemente oral. Bueno, pues resulta que la oralidad de nuestro procedimiento laboral no tiene nada que ver con lo que es un auténtico juicio oral. Todo el mundo dice, no, es que el procedimiento laboral sí es oral. ¿En qué sentido es oral? Pues ese sentido oral es oral en que el demandado, ¿verdad?, puede llegar a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y contestar su demanda en forma oral. ¿Y quién le impide? Cualquier apercibimiento que la Junta le pueda realizar, que lo traiga por escrito,
El tribunal colegiado lo desecha porque pues no hay nada que lo establezca. Es oral porque puedo formular oralmente, ¿verdad?, por escrito mis posiciones, y la secretaria, ¿verdad?, va a hacer el trabajo de mi secretaria que no pude hacer ayer. Y se pierden 2 horas, ¿verdad?, transcribiendo todas las 200 posiciones que le voy a formular. Y es oral porque las pruebas las puedo dictar por escrito, ¿no es cierto? Y si la Junta me pone un límite, pues actúa en contra del derecho porque no hay un límite. Y la réplica, pues evidentemente se puede tardar días, y muchos abogados llegan, transcriben el poder notarial, empiezan a, ¿cómo se llama?, contestar la demanda y dan las 3 de la tarde y le suspenden la audiencia por lo avanzado de la hora, y al día siguiente traen la contestación por escrito, o sea, por flojera, por negligencia de muchos abogados. O sea, eso es lo que la oralidad nos ha dado a la materia laboral. Y el hecho de llegar a la audiencia y decir que ratifico o reproduzco en todas y cada una de sus partes mi escrito inicial de demanda, y ratifico en todas y cada una de sus partes mi escrito de contestación a la demanda, que en este autoexhibo constante 3 hojas útiles, firmadas por diverso apoderado, y que el de la voz hace suyo, y que además solicito se agrega a los autos para los efectos legales conducentes. ¡Ay, qué bonito! ¿Eso es oral? Eso no es oralidad, eso no es oralidad. Con todo respeto, no es oralidad. Yo, evidentemente, creo que la predominancia de la oralidad, pues evidentemente ha traído muchos abusos, muchos disturbios, y evidentemente ha servido material laboral para prolongar los procedimientos y para prolongar los términos del uso de la palabra, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos esperando de la oralidad? Pues evidentemente tenemos todo un sistema que nos está arrastrando a la creación de juicios orales laborales, auténticamente juicios orales auténticos. Obviamente influidos por Chile, sí, influidos por otras naciones como en Colombia. Colombia el procedimiento es muchísimo más breve, es una audiencia prácticamente, y obviamente, ¿verdad?, pues no puede haber un juicio eminentemente oral. El procedimiento que se está proponiendo tanto en la legislación del PRD como del PRI, y que prácticamente no ha habido discusión sobre el procedimiento que se está proponiendo, pues prácticamente es un procedimiento mixto. Un procedimiento mixto que, una vez agotado la etapa de conciliación ante el instituto o el centro de conciliación, con esa constancia, ¿verdad?, de haber agotado el procedimiento de conciliación, te dan la oportunidad de presentar la demanda, lo cual no puede ser contrario a la Constitución porque está en la Constitución. Y entonces te dan la oportunidad de presentar la demanda con todo, o sea, te dan una serie de requisitos de presentación de la demanda, o sea, señalar nombre de domicilio del demandado, nombre de domicilio, prestaciones, hechos, pruebas, y la demanda completa, y anexar además todos los documentos que obren en tu poder y que tú quieras acreditar. Evidentemente, ¿verdad?, si hay un defecto de la demanda, tienes un replanteamiento de 3 días para que el tribunal te pueda realizar la corrección de esa demanda. Si te falta algún documento, apercibido que de no realizar la corrección, la demanda se archiva. Y obviamente con la demanda completa se corre traslado al demandado con pruebas y documentos para que en el término de 20 días hábiles haga la contestación de la demanda, ofrezca pruebas y objete las de su contraparte. Y evidentemente, una vez que se tiene por contestada la demanda, se le da vista al actor para que en relación con este hecho se le dé 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la contestación, y en su caso pueda formular las objeciones. O sea, exactamente lo que está sucediendo hoy día en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La fijación de la litis por escrito, pues se le dará la ampliación, ¿verdad?, de 10 días,
y obviamente, ¿verdad? Pues después, ya que está fijada la litis, viene una etapa que se llama audiencia preliminar, que en esta audiencia preliminar, básicamente, ¿verdad? Pues es la depuración del procedimiento. Donde el tribunal va a depurar el procedimiento, va a resolver sobre las excepciones procesales o los incidentes, va a fijar los acuerdos, va a admitir, ¿verdad?, va a acordar sobre las pruebas que admite y aquellas que desecha, y obviamente dejará listo el procedimiento para que se fije una audiencia del juicio, que deberá celebrarse en el procedimiento ordinario a los 40 días. Y obviamente la audiencia del juicio tiene una característica que honestamente a mí me encanta. Fijada la audiencia, se abrirá la audiencia, se desahogarán las pruebas que se encuentren preparadas en el orden que el tribunal lo estime pertinente, obviamente dejando de recibir aquellas pruebas que no se encuentren preparadas por causas imputables a los oferentes y que se tendrán por desiertas. Entonces, de ahí se infiere que la carga de la prueba de aportar a la audiencia los elementos necesarios de desahogo corresponde a las partes. Entonces tú tienes que llevar a la parte, a la audiencia, obviamente, pues a tu abogado, a los confesantes para hechos propios, que ya está limitado, a tus testigos, a tu perito y quizás, ¿verdad?, pues otros elementos de prueba que pudieran ser conducentes, pero no se puede suspender la audiencia, no se puede diferir, por falta de pruebas que no estén preparadas, salvo por casos fortuitos o fuerza mayor, que bueno, pues ya es un caso especial que deberá señalarse a más tardar a los 20 días. Y evidentemente, ya que una vez, ¿verdad?, que se desahoga la prueba, que se desahogaron las pruebas en la audiencia del juicio, se citará a una audiencia que se llama audiencia de continuación, en donde se da obviamente primero se le da la oportunidad a las partes de 10 minutos, se cierra la instrucción y se cita la audiencia para continuación en el plazo de 20 días. En esa audiencia de continuación se da lectura al proyecto, se da lectura a la sentencia, a los puntos resolutivos, y en ese momento, algo que no me gusta, que el juez le concede a las partes 60 minutos para que lean la sentencia y 30 minutos en sentencias interlocutorias para que puedan formular la aclaración de sentencias. Si no hacen la aclaración de sentencias, evidentemente pues ya después precluye el derecho para realizar. Se notifica a las partes y una vez que se notifica a las partes las sentencias, ya están en posibilidad de pedir las copias certificadas. El demandado pagando derechos, si es persona moral, sociedad anónima, pero si es microempresa, serán gratuitas. Trabajador, evidentemente las copias de las sentencias serán gratuitas. Obviamente también, como lo decía la abogada, se pueden obtener copias electrónicas del expediente, porque también se va a llevar un expediente electrónico. En el procedimiento especial, que es un tema verdaderamente importante, se establecen 7 procedimientos especiales, y uno de ellos es precisamente el tema relativo a la reinstalación y a la indemnización por despido o por rescisión. Se acortan los términos procesales, 10 días para contestar, 10 días para contestar y ofrecer pruebas al actor. Audiencia, no hay audiencia preliminar, la audiencia del juicio se lleva a los 5 días, se desahogan las pruebas, se dicta sentencia a los 10 días siguientes, o sea, el procedimiento especial se reduce. Entonces, obviamente, esto va a modificar la forma de litigar en materia laboral. Yo he tenido la oportunidad, no de llevar audiencias orales, porque pues, todavía yo no llevo juicios mercantiles, pero he tenido oportunidad
muchas de estar presente y otras de verlas en YouTube. Hay mucha gente que ha subido muchísimas audiencias orales. Cuando tengan tiempo, si quieren divertir un ratito, pónganla. De verdad es muy interesante, porque esa va a ser la nueva forma de litigar. Y además hay que estar muy atentos. Muchas veces tú vas a una audiencia y no sabes qué prueba sigue. Yo le digo muchas veces a mis abogados del despacho, ¿y qué sigue? Pues déjenme ver, creo que un cotejo, no, ¿qué sigue? Pues no sé. Entonces, en la audiencia del juicio, tú tienes que estar plenamente consciente de cuál es la litis planteada. Tú qué dijiste y qué dijo él. ¿Por qué? Porque tú al final tienes 10 minutos para hacer un extracto de toda la litis y formular alegatos. O sea, no te van a dar 3 días como la Junta actualmente otorga 3 días o 2 días para formular alegatos. Tú tienes 10 minutos para que en forma concreta y detallada formules tus alegatos. Obviamente, si tú no estás preparado, pues vas a ir y vas a decir, bueno, pues el demandado acreditó plenamente sus defensas y excepciones hechas valer y por lo tanto solicito se dicte el laudo absolutorio. Bueno, pues esos no son alegatos, ¿no? O sea, dime por qué procede la absolución. Entonces, el juicio oral, contrariamente al juicio que estamos llevando hoy en materia laboral, requiere por una parte presencia del abogado, requiere preparación, requiere un concepto, una conceptualización total del juicio, cómo está, qué se acreditó, qué no se acreditó, cuál es la litis, para poderlo formular en un alegato. Y lo más importante, que algo que sucede al final en los alegatos es la elocuencia. Como estás ante un juez, pues te tienes que lucir, ¿no? Y entonces ahí empieza el show, ¿no? Señor juez, este señor lo despidieron, ¿no? Entonces, bueno, pues la elocuencia tendrá que ser también un factor que rija el procedimiento oral. Espero que haya sido de utilidad estas pequeñas palabras. El tiempo pues nos apremia, quisiera hablar de muchas cosas más, pero muchas gracias por… Gracias, doctor Rafael. Nos ha presentado un contexto de la realidad que viven las juntas el día a día por su experiencia en el litigio. Se ha manifestado a favor de la reforma laboral de 2017 y también nos ha hecho un recuento del procedimiento y que usted espera que con ese procedimiento que está por aprobarse se mejore el litigio en esta materia de la que hablamos. Gary Jorge Pérez Grijalva, tiene el uso de la palabra, maestro. Antes que nada, muy agradecido con la invitación de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, al consejero Luis Gerardo de la Peña, mi especial agradecimiento. Pues bueno, la verdad es que puedo coincidir, pero también a la vez disentir un poco con las excelentes charlas que me han precedido. Voy a coincidir en algo, el tiempo es muy breve, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar a qué vine hoy, ¿no? El tema de esta charla que me hacen el favor de invitarme, pues no es un tema directo, ¿no? Sino es una pregunta y es la oralidad en los procesos laborales, nueva forma de litigar los procesos laborales. Es una pregunta que quiero que todos nos vayamos con este interrogante y sin ninguna respuesta, sino simplemente con ciertas posturas, ciertas apreciaciones que desde mi concepto, desde mi experiencia, primero en tribunales laborales, tanto del apartado A como del apartado B, y ahora como abogado postulante, ¿no? ¿Qué nos tiene aquí en estos foros? Pues nos tiene aquí una reforma constitucional, ¿no? Ya es una reforma que es derecho positivo vigente, como lo platicábamos. El artículo 123, apartado A de la Constitución, se modificó en aspectos básicos. Primero, pues sí, se elimina las juntas de conciliación y arbitraje y las controversias o los conflictos entre obreros y patrones pasan a la competencia de tribunales laborales, del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las distintas entidades federativas. El registro de los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales se centraliza en el Poder
ejecutivo al final del día, en un organismo descentralizado que también va a ser encargado de realizar, cuando menos en materia federal, una etapa de conciliación previa y obligatoria antes de acudir a la instancia jurisdiccional. También esta reforma al artículo 123 agrega una fracción 22 bis en la cual se requieren ciertos requisitos de representatividad de las organizaciones sindicales para la disputa de conflictos de titularidad de contrato colectivo de trabajo, para los emplazamientos a huelga por firma de contrato y para el depósito mismo de los contratos colectivos de trabajo. Se instituye el voto libre, universal y secreto como método único de elección de las directivas sindicales y también como único método para la resolución de disputas por la titularidad de contratos colectivos de trabajo. Esto es lo que nos tiene aquí hoy, ¿no? Lo que viene, el plazo que se dio el Poder Reformador de la Constitución para emitir la ley reglamentaria con estas nuevas bases. En principio pudiera ser o no, pues decir, pues apliquen la Ley Federal del Trabajo en los tribunales, punto, háganles ciertas modificaciones. Sin embargo, siento que la tendencia es otra, ¿no? Entonces la tendencia es juicios orales, wow, ¿no? Novedad, juicios orales, Chile, padrísimo. Con todo respeto, oral y breve no es lo mismo, ¿eh? La oralidad es una cosa y juicios que se lleven a cabo de forma ordenada y en los plazos que disponen las leyes es algo muy distinto. Para mí, lo oral no es sinónimo de que sea breve y por el contrario, ¿no? Tampoco lo escrito necesariamente es breve. Yo siento que hay determinadas actuaciones procesales, por ejemplo, en otras materias, las cuestiones incidentales que se resuelven con un escrito de cada una de las partes, eso puede ser mucho más breve que llevar un incidente en la forma oral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos entender por la oralidad? La oralidad, si lo entendemos en una concepción de lo que es la palabra, pues es un juicio que se lleva contrario al esquema tradicional de otras materias, que no es por escrito, sino que es oral, mediante el uso de la palabra, y vamos a ver más adelante por qué yo digo pues que oral y breve no es lo mismo, y entonces lo que necesitamos en materia laboral no es una reforma para transitar a procesos orales, sino para realmente cumplir con los plazos de las leyes y tener procedimientos breves. Yo no sé si las juntas de conciliación y arbitraje debieron o no existir, el chiste es que existieron desde la concepción misma del artículo 123, cuando no tenían ni siquiera apartados. Ahí existen y es la Corte, efectivamente, como dice el doctor Tena, quien emite esta jurisprudencia de la corona y que dicen que sí, las juntas tienen facultad de imperio para obligar a los que se someten a su jurisdicción, pues eran de arbitraje, ¿no? Y tienen imperio para hacer cumplir también sus propias resoluciones. Eso lo hizo la Corte en esos años, pero también el Poder Judicial de la Federación le siguió arrojando a las juntas de conciliación y arbitraje, sobre todo a las federales, un sinnúmero de competencias no originarias que no tenían por qué estar dirimiendo tribunales laborales y que hoy tienen ahogadas, cuando menos a las juntas federales de conciliación y arbitraje, que el 60% de los procedimientos que se someten a su jurisdicción no son conflictos entre un trabajador y un patrón, sino son conflictos entre un asegurado y un órgano asegurador, o son conflictos de beneficiarios que piden la devolución de las aportaciones del fondo para el retiro de un extinto trabajador, ¿no? Procedimientos netamente administrativos entre asegurado, órgano asegurador, que pues bueno, las leyes y después el Poder Judicial confirmó, dijo, pues sí, a ver, ¿qué otro tribunal? No, pues las juntas, pues que sean las juntas, ¿no? Y eso tiene, de verdad, como dice el doctor Tena, es apabullante saber que en una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hay cerca de 400,000 juicios. Digo, ¿quién se va a echar el trompo a la uña para tener jueces que puedan presenciar cada una de las audiencias de esos 400,000 juicios? Digo, entonces, oral, insisto, la verdad no, para mí no es sinónimo de breve, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, me voy a ir un poco más rápido, espero que se alcance, pues no ven, ¿verdad? Porque no está acá, así acá está, bueno, no sé si se ve. En diciembre del año pasado se presentó una iniciativa para reformar, o para emitir las reformas a esta ley reglamentaria para operar estos nuevos pues procedimientos que tienen que ahora resolverse en poderes judiciales y no en poderes administrativos como eran las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Esta iniciativa dice que, cuando menos la que más conocemos, que es la que se presentó y tiene muchas similitudes con el otro procedimiento oral, porque la del PAN la verdad es que no agrega nada al procedimiento, pero habla de un procedimiento mixto, ¿no? Que dice, tendrá una primera etapa, que será pues donde se fijará la litis, ¿no? Que es una etapa escrita, y una siguiente etapa a través de un sistema de audiencias, la preliminar y la de juicio, que a mí ya me parece una cuestión, pues con todo el respeto lo digo, de audiencitis, porque efectivamente, lo decía el doctor Tena,
pues nuestro país se tardó muchos años en reformar el proceso, el procedimiento, la reforma laboral, y en 2012 lo hizo y entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 2012, pero una de las cosas en las que yo siempre me opuse y no estuve de acuerdo es que antes teníamos un procedimiento laboral de una sola audiencia en 3 etapas, y en el 2012 nos la dividen en 2 audiencias con sus etapas. Entonces, lo que era un procedimiento que tendía a ser sumario, porque era una sola audiencia, pues ahora nos lo dividen en 2 etapas, y luego empecé a entender, dije, ¿por qué será? Pues sí, porque a muchos abogados, como dice el doctor, no les daba tiempo de traer sus pruebas para esa audiencia, entonces dijeron, oigan, vamos a darnos la oportunidad procesal de que nos dividan la audiencia para nada más traer la contestación de la demanda, que flojera traer las pruebas de una vez, y luego en otra audiencia traemos la contestación a la demanda, ¿no? La lámina que sigue, por favor. Esto es parte de la justificación, o más bien de la exposición de motivos del proyecto de reforma presentado por estos 2 senadores del sector obrero, por cierto, y bueno, hacen ahí una serie de estadísticas y nos dicen que a raíz de los resultados obtenidos correspondientes a la reducción del tiempo en los procedimientos a través de la implementación de esquemas orales y que se ha reducido el 32% el costo de cada uno de estos juicios en las materias que ha implementado, etcétera. La siguiente, por favor. Coinciden y creen conveniente, podemos la siguiente lámina, por favor, presentar esta iniciativa de reformas en las que nos dicen algo bien novedoso, ¿no? A ver, el artículo 721 del proyecto de la iniciativa esta de reformas a la Ley Federal del Trabajo nos dice esta novedad: en los procedimientos laborales se observarán los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, vamos a llegar a ese punto, gratuidad, celeridad, economía y flexibilidad, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, es lo que dice el artículo 721. ¿Pero qué creen? El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dice exactamente lo mismo, con otras palabras y en otro orden. El proceso del derecho de trabajo será público, gratuito, inmediato, que siento que es más correcto decir inmediato que inmediación, y este principio de inmediatez se refiere a que el juzgador debe estar en contacto directo y permanente con las partes, de tal forma que en algún momento dado yo decía, yo veo este expediente, yo llevé la audiencia, yo ya sé con un 90% de probabilidad o de certeza cómo se tiene que resolver este asunto, no necesito que me lo expliquen. No soy un juez que está sentado en un despacho leyendo un monstruo de este tamaño, ¿no? Que no sé ni de qué se trata, cuál fue la conducta procesal de las partes, si en la audiencia se gritaron, no, si se escondieron pruebas, no lo sé, solo voy a ver papeles, ¿no? Entonces, el principio de inmediatez, que ya lo tiene la Ley Federal del Trabajo, lo transforman en principio de inmediación y ahí se invierte el orden de los principios del derecho laboral, pero si ustedes leen, y por eso lo traigo aquí en comparación, pues es exactamente lo mismo. Entonces, realmente es una reforma benéfica, nada más por llamarle, vamos a tener juicios orales. Pues la Ley Federal del Trabajo, todo el mundo lo sabe, dice, son predominantemente orales los juicios. Ha habido mucho mal uso de la oralidad y las cargas inmensas de trabajo que tienen todas las juntas federales, locales, en todas las entidades federativas, pues ha llevado a que estos juicios no tengan un buen fin, ¿sí? La siguiente, por favor. Como lo decían, bueno, se establece un procedimiento ordinario, como el que ya hay en la Ley Federal del Trabajo actualmente, y este procedimiento es para todo lo que no tenga una tramitación especial en la ley. Pero hay procedimientos que son pues, la mayoría de los casos que tienen las juntas, cuando menos en materia local, no en la federal, que ya les dije que ahí llevan más asuntos de seguridad y previsión social que laborales. Lo que más llevan pues, son demandas por despido, ¿no? Entonces, se establece un procedimiento bien interesante, especial para las acciones por despido, ¿no? Entonces, desde la Constitución viene a elección del trabajador, el cumplimiento del contrato, traducido en lo que es la reinstalación, o la indemnización constitucional. Pero en esta reforma, pues como es un procedimiento oral y aquí ¿no? En friega o rápido, dice, nada más se va a resolver respecto de la acción principal. Todo lo accesorio no se mete al juicio y queda fuera y quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en un procedimiento ordinario del trabajador. Entonces, por cada despido vamos a tener 2 juicios, ¿no? Uno por la acción que se haya escogido, cumplimiento o indemnización, y otro por las demás prestaciones. ¿Y qué creen? La indemnización constitucional es de 3 meses de salario, entonces yo puedo demandar la indemnización constitucional, pero también voy a reclamar que me dejó de pagar la última quincena, que me debe el aguinaldo, que me debe vacaciones, prima vacacional, y a lo mejor la suma de mis prestaciones devengadas y mis partes proporcionales excede en los 3 meses
de la audiencia, perdón, de la acción de indemnización, pero bueno, por eso me tengo que llevar otro procedimiento, ¿no? En fin, en este procedimiento, bueno, pues nos dice que sí, la demanda y la contestación deben ser por escrito. Fíjense, yo creo que nuestro procedimiento actual, incluyendo esta división de las dos audiencias que, insisto, nunca estuve de acuerdo, pues ya lo dice igual, ¿no? El artículo 872 dice en el procedimiento ordinario que la demanda tiene que formularse por escrito y da la potestad en la parte final, y ahí está subrayado, que el actor puede desde ese momento ofrecer sus pruebas, o sea, nada se lo impide y que tenga que llegar hasta la audiencia de pruebas para ofrecer pruebas, ¿no? Les digo, yo no estoy de acuerdo en que se haya dividido esta audiencia, pero en fin, así ocurrió. Luego el artículo 878 nos dice cómo se desarrolla la etapa de demanda y excepciones de esta primera audiencia, y nos dice así literalmente: el actor expondrá su demanda. Esta es la exposición de la demanda a la que estamos acostumbrados en lo que ahora son los juicios orales en otras materias y lo que pues, tradicionalmente hemos visto en las películas del sistema anglosajón, ¿no? La exposición de mi demanda. ¿Por qué estoy demandando? Más allá de decir ratifico y reproduzco, como dijo el doctor, que es la costumbre mala que se ha hecho, es convencer al juzgador por qué estoy instando la instancia jurisdiccional, por qué tuve que acudir a esta vía y en este momento para demandar lo que me era debido. Posteriormente de esta exposición de la demanda, porque no dice ratificación, es exposición de la demanda, el demandado procederá a dar contestación. Y fíjense qué chistoso, o sea, la ley dice primero en orden oralmente o por escrito. Y en este último caso tiene que llevar una copia, si no se expide a costa de él para su contraparte. Entonces, la intención, creo, del juzgador es que pues, la contestación se produjera de forma oral. Sí, se ha hecho un abuso como decían, a ver, tiene usted ahora el abuso de la palabra, ¿no? En vez del uso de la palabra, pues, porque esto es tan grave, de verdad, que ahora se los digo en mi etapa de litigante. A mí hay juntas de conciliación y arbitraje que me han notificado acuerdos señalándome para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en las que requieren para que se presente por escrito la demanda, apercibido que de no hacerlo, cito casi textual porque mi memoria me puede fallar, se le proporcionará papel y lápiz para que en ese momento la haga. Punto. Y yo mientras atiendo otra audiencia. Suena chistoso, pero saben que es lamentable ver el estado y las condiciones en que están las juntas de conciliación y arbitraje, sobre todo en el interior de la República, rebasadas por completo de trabajo, expedientes en el suelo, señalan, no sé, 200 audiencias en un día, tienen 3 secretarios de acuerdos, etcétera. Y no solo pasa en el Poder Ejecutivo y en las juntas de conciliación y arbitraje, otra experiencia, el día de antier, un juzgado del 23º Circuito Federal me citó una audiencia incidental para dentro de 2 semanas y hasta el final, lo anterior derivado de las cargas laborales de este juzgado. Punto. También el Poder Judicial tiene problemas de cargas laborales excesivas, ¿no? En fin, fíjense algo bonito y que pues, todo el mundo lo perdió de vista y a nadie se recuerda, ¿no? La fracción sexta del artículo 878, que no está reformada en la reforma de 2012, sino viene cuando menos de 1970, dice que las partes podrán por una sola vez replicar y contrarreplicar brevemente. Ojo con lo que sigue, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren. ¿Sale? Solo si lo solicitaren. ¿Por qué? Porque aquí había que privilegiar el principio de inmediatez. Yo soy el juzgador, ya los oí alegar, ya lo entendí, no necesito tenerlo en papel. ¿Qué de novedoso tiene un procedimiento oral si esto está en nuestra ley desde 1970? No es a fuerza anotar en las actas las alegaciones, solo si lo piden las partes. Desafortunadamente, hoy esto se hace mecánicamente, quien emite el acuerdo de la audiencia es la mecanógrafa, sin restarle ninguna mérito a la mecanógrafa, pero ella es la que acuerda, el secretario de acuerdos está ya haciendo el acuerdo de la ejecutoria que llegó porque tiene 3 días para cumplir con el amparo, etcétera. Entonces, eso era porque realmente se trataba de privilegiar el principio de inmediatez y por eso solo si solicitaban las partes se asentarían sus alegaciones en las actas. Más oral que decir esto, si el demandado recomienda al actor, en ese momento dará contestación a la reconvención y solo si lo pide, la audiencia podrá suspenderse. La verdad es que en materia laboral, y digo esto para mí ha sido lo que mejor me he llevado de la materia laboral, es tener esa habilidad, esa chispa en la audiencia. Como decía el doctor, tú no sabes qué pruebas va a ofrecer tu contraparte en la audiencia de pruebas, pero en ese momento las tienes que objetar y en ese momento tienes que ofrecer pruebas para acreditar tus objeciones. No tienes tiempo de irte a tu escritorio, sentarte, abrir el JUS, ver la jurisprudencia, en ese momento lo tienes que hacer. Eso es un juicio oral y de verdad, oral y breve no es lo mismo.
y oral y videograbado tampoco es lo mismo. La siguiente, por favor. Las excepciones procesales de la audiencia preliminar, como le llaman. Eso está muy bien, que son de excepciones procesales, pero si sumamos los términos y la audiencitis que se da en esta propuesta, de vista la parte por 3 días con la excepción procesal y etcétera, se vuelve para mí más tardado que si se aplicara la ley. El artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuáles son los incidentes de previo y especial pronunciamiento y cómo deben sustanciarse y tramitarse cada uno de ellos. Y la mayoría son de resolución de plano. Entonces se plantea el incidente en audiencia o diligencia y se resuelve de plano, salvo los casos de excepción que debe citarse a una audiencia. ¿Y qué dice? Fíjese el artículo 763, dice en el segundo párrafo: en los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de audiencia incidental que se realizará dentro de las 24 horas siguientes, dentro de las 24 horas, no después de 24, o sea, a una hora siguiente te cito a la audiencia incidental, está dentro de 24 horas. No te estoy dando vista por 3 días para que contestes el incidente. Planteas un incidente de los que se trata, a excepción del de personalidad, te cito para las 12 horas, eran las 11, te cito para las 12 para la audiencia incidental, no fueron 3 días, insisto, oral y breve no es lo mismo. Bueno, al final este artículo nos dice: los incidentes que no tengan señalado una tramitación en especial se resolverán de plano, nada de vistas, ¿no? La siguiente, ejemplos de oralidad que existen ya en el procedimiento laboral. El artículo 687, las comparecencias, no se requieren formalidades. ¿Qué quiere decir? Yo puedo llegar y comparecer verbalmente, no necesito traer un escrito. Artículo 694, otorgar poder, el trabajador puede otorgar poder mediante simple comparecencia. La publicidad de aquellos principios del artículo 721, las audiencias son públicas, esto que nosotros vemos ahora, por ejemplo, en algunas juntas de conciliación y arbitraje, que se han hecho sus juzgados así tipo gringo y que ponen sillas para que la gente esté ahí pendiente. Las audiencias son públicas, la Ley Federal del Trabajo lo dice, cualquiera puede estar ahí. ¿En qué instalaciones? Eso es lo que hay que ver, hay que dignificar las instalaciones, sea cual sea el nombre y el poder al que dependa la autoridad que va a resolver estas controversias, que ahora por la reforma constitucional serán los poderes judiciales. Siguiente, por favor. Providencias cautelares. Gracias, termino muy brevemente, me faltan 2 láminas. Providencias cautelares, ¿no? El secuestro provisional y el arraigo contemplados en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué creen? Yo puedo llegar y plantearlo oralmente. Así lo dice la ley. ¿Puedo hacerlo por escrito? Sí, pero puedo llegar a la Junta, la segunda parte del artículo 858 me dice: puedo llegar y mediante comparecencia pedir un embargo precautorio de los bienes de mi patrón porque creo que tiene riesgo de insolvencia o se va a fugar, se va a evadir de la justicia y vengo a pedirte que lo arraigues. Lo puedo llegar a hacer verbalmente. Los procedimientos paraprocesales que están definidos en la propia Ley Federal del Trabajo, y ahí se define cuáles son, que son las jurisdicciones voluntarias, tampoco necesitan pedirse por escrito. El artículo 983 nos dice que el trabajador, sindicato o patrón pueden concurrir a la Junta solicitando primero oralmente y luego por escrito la sustanciación de este procedimiento. En fin, en suma, con esto concluyo. Yo lo que quiero es que todos nos vayamos con una pregunta: ¿debemos cambiar la forma de litigar los procedimientos laborales? Por supuesto que debemos hacerlo. Mediante un juicio oral, yo les haría la pregunta: ¿qué es un juicio oral? Un juicio oral no es lo mismo que un juicio videograbado, no es lo mismo que un juicio en el que se fije la litis de forma escrita. Un juicio oral no es sinónimo de un juicio breve. Lo que necesitamos hacer es fortalecer las instituciones de impartición de justicia en materia laboral, capacitar a los servidores públicos, concientizarlos y también establecer perfectamente bien cuáles son los mecanismos, el desahogo, el trámite y sobre todo las sanciones para aquellas partes o apoderados de las partes que hagan abuso, mal uso de los derechos que les conceden los procedimientos. En lo que estoy perfectamente de acuerdo es en la depuración procesal de los juicios y en su no dilación, que esa es una parte que aplaudo mucho del procedimiento. Y ahora sí, con esto concluyo: excepciones como la de prescripción o la de cosa juzgada no tienen por qué esperarse al dictado de un laudo para resolverse, porque no voy a llevar durante 15, 20, 36 meses un juicio para concluir que la acción estaba prescrita. Ese tipo de situaciones de depuración procesal las aplaudo, las celebro, festejo que se incorporen en el procedimiento laboral, pero dejo esa reflexión: oral y breve no es lo mismo. Necesitamos procedimientos breves,
ágiles y eficaces. Muchas gracias. Gracias, maestro Gary. Jorge ha hecho preguntas acerca de si es lo mismo la oralidad y la brevedad. Ha resaltado las bondades de la Ley Federal del Trabajo y las preguntas que ha hecho sirven de preámbulo para la réplica a la que tienen derecho los ponentes por 10 minutos. Cedo el micrófono a la maestra Luz María. Sí. A mí me parece indiscutible los enfoques, todos aquí tenemos una propia expectativa, si somos operadores o jurídicos o si tenemos cercanía con la materia de trabajo, tenemos una expectativa de lo que pudiera dar la reforma, porque estamos hablando, o cuando menos yo me estoy refiriendo, a la reforma de la fracción 20 del 123, de la reforma que se dio en febrero, 24 de febrero del año pasado, que transforma la justicia, cuando menos, pasándola al Poder Judicial Federal. Y yo coincido con el maestro Tena cuando dice que nuestra Constitución del 17, que todos llegamos a las facultades y cuando nos enfrentamos por primera vez con la materia decimos es una constitución social, fue modelo, México se puso en la vanguardia del mundo, pero ese mundo ya se fue. Y lo cierto es que aunque tengo coincidencia en cuánto podemos abonar a transformar nuestra justicia de trabajo con este modelo que nos ha explicado el maestro Tena, y también coincido, sería un contrasentido no aceptar las observaciones que hace en el sentido de que no es lo mismo oralidad que brevedad. Lo cierto es que nosotros en México tenemos que tener algo más allá que limitarnos a cuestionarnos si podemos combinar oralidad y brevedad o si vamos a poder sobrellevar una reforma cuando el número de juicios con ese modelo que en su primera fase, que yo sí idealizo, el modelo chileno, o podría idealizarles el modelo español, que también ha sido una experiencia, podríamos traerlo a México como una forma de volver verdaderamente una justicia para los trabajadores en este país. Y no, yo creo que los ideales pues están bien para la perspectiva de cada uno de nosotros, no. Yo creo que el estudio de los modelos nos permiten ver que en México no necesitamos una reforma procesal, necesitamos un cambio de sistema. Si nos quedamos con las mismas disposiciones procesales, más o menos las modificamos y yo me quedo con la idea de que y empezamos a respetar los términos y hacemos funcionar la oralidad, pues a lo mejor y ya estando en el Poder Judicial Federal, pues a lo mejor tenemos una mejor justicia. Pero voy a tomar la misma mecánica que el maestro. Yo voy a empezar a hacer preguntas para terminar esta intervención. ¿Qué acaso el trabajo que hoy tenemos en el mundo occidental, que es el mundo que conocemos y en donde aceptamos este reconocimiento de derechos, esta dignidad de la persona como eje rector de toda la transformación de los sistemas jurídicos, no nos habla de un trabajo completamente diferente al trabajo que era hace 25 años? Ahora el trabajo en el mundo occidental, el trabajo competitivo se hace a distancia, se hace con un teléfono, con un sistema informático, podemos transformar todo. ¿O qué acaso las aplicaciones que tenemos de Uber o de aliadas, en donde estamos recibiendo servicios, todos los que recurrimos a estos sistemas, no estamos recibiendo la prestación de un servicio
que en la concepción tradicional que tenemos de la parte sustantiva del derecho de trabajo en México no implica subordinación. Entonces yo voy a ir a hacer más preguntas de las que nos plantea el maestro y voy a decir, ¿qué este sistema así planteado en esta ley que se está discutiendo en el Senado y que esto sí es algo muy personal, afortunadamente no pasó y esperemos que todavía tengamos oportunidad de aventurarnos a más propuestas modernas que respondan a estas necesidades del trabajo hoy en día? ¿Qué acaso no todos tendríamos que preguntarnos, regreso a las preguntas, si este país va a poder seguir pagando lo que paga por juicio? Si ustedes googlean y en el googlear entran a las páginas de investigación de estos organismos de la Cámara de nuestra Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, se van a dar cuenta que hay estudios que determinan cuánto vale juicio por instancia al Estado. Y este país ya no está para eso, ya no está para estar resolviendo procedimientos donde tengan términos para vista, términos para dictar sentencia, términos para… No, yo creo que no, yo creo que si nos lo preguntamos con seriedad y queremos tener números exactos y no divagaciones, por eso yo ahora mismo no me atrevo a darles una cantidad, entonces tendríamos que pensar si nuestro sistema de justicia, ahora tentativo, va a responder verdaderamente a una justicia para los trabajadores. Pero además, vamos a hacernos otra pregunta, que es la que les acabo de hacer. ¿El Estado podrá seguir pagando este costo por juicio? Yo creo que cada quien podrá responder de la forma que en su concepto pueda dar lugar a hacer viable estos sistemas de justicia nuevos que queremos. Pero lo cierto es que la pregunta más importante y más indicadora es que el trabajo ahora es diferente. Todo el trabajo hoy en día responde a necesidades y a retos diferentes y por lo tanto también la justicia tiene que ser diferente. El sistema oral no puede ser una solución total, los sistemas breves pueden ser una solución que apegada a la oralidad nos ayude, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero también pensemos, México va a seguir en el intento y en el error y en el probar y a ver si funciona y si no funciona. Pues yo desde que estoy en los sistemas de justicia estamos en eso y creo que debemos aprender de lo que ha pasado de la reforma penal, debemos aprender de lo poco que se ha llevado de la reforma mercantil, debemos aprender de otros sistemas, pero además debemos aprender de nuestra realidad y esa realidad nos invita a impulsar una forma diferente de ver el trabajo, porque es algo a lo que todos estamos inmersos, pero también nos invita a ver una forma de justicia diferente, completamente diferente. Gracias. Enseguida, el doctor Rafael Tena tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Desde luego que todavía subsisten los grandes defensores del tripartismo, ¿no? O sea, lo acabamos de ver aquí con mi querido amigo el maestro Gary Jorge, en donde, pues bueno, dicen, no, las juntas, o sea, implícitamente las juntas tienen que seguir, o sea, el tripartismo nos interesa que siga. Desde luego que hay que cambiar la estructura y hay que darle presupuesto y hay que darle una forma. Yo creo, de verdad, estoy totalmente convencido, y créemelo, no lo digo de dientes para afuera, sino porque yo he vivido en la Junta de Conciliación del Tribunal día a día, ¿verdad?, las audiencias, en donde no es cierto, mi querido Gary, y discúlpame, que las juntas de conciliación y arbitraje resuelvan los incidentes de plano. O sea,
Hay incidentes que te señalan audiencias para septiembre, octubre para resolver. Hay, ¿cómo se llama?, incidentes, ¿verdad?, que se tardan 2, 3 meses. Hay peticiones, ¿verdad?, de una simple copia fotostática que en lugar de darse en 3 días, te la resuelven en 2 meses. Y los laudos, ¿verdad?, no vayamos a los laudos. La ley dice que en 15 días tienen que resolverse, se tardan años. Y usted, el Poder Judicial, me dará la razón que los amparos indirectos por omisión es de todos los días. Entonces, yo creo, con todo respeto, ¿verdad?, para mi querido Gary, que las juntas de conciliación y arbitraje, por más que quieran subsistir o que hubieran querido subsistir, no pueden seguir subsistiendo. Y la razón es muy, muy sencilla. Por un lado, las juntas de conciliación y arbitraje, para poder subsistir, requerían apoyo gubernamental, apoyo económico, apoyo presupuestal. Díganme ustedes qué gobierno de la República, incluido el federal, le dio en los últimos 10 o 15 años la importancia que debida al poder, a las juntas de conciliación y arbitraje. Yo creo que ninguno, salvo algunos casos muy aislados, quizás Monterrey, pero la verdad, las juntas de conciliación y arbitraje, cualquiera, en lugar que tú quieras, y más las de provincia como Gary lo dice, definitivamente están en un estado lamentable, ya no pueden seguir subsistiendo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje últimamente despidió, bueno, no despidió, liquidó, no me hagan mucho caso, entre 1.500, 1.800 trabajadores. Había un promedio de 3, 4 actuarios por junta, hoy hay un promedio de 1 actuario por junta que tiene que resolver y notificar un cúmulo importante de asuntos y no lo hace. Los amparos para que se turnen al tribunal colegiado se tardan meses. Cuando el tribunal colegiado tiene 3 meses para resolver, se tarda más en el archivo de la Junta para enviar al colegiado que el tiempo que tiene el colegiado para resolver. Los 5 días que la ley de amparo le otorga a la autoridad responsable en el apoyo procesal nunca se cumplen. Entonces, no nos hagamos, o sea, las juntas de conciliación y arbitraje, por más que los quieran ver, la quieran rescatar, no están para seguir funcionando. Cualquier estructura del Poder Judicial estatal o local, evidentemente tiene muchísimo más dinero y más presupuesto que cualquier junta de conciliación y arbitraje, ¿no es cierto? Entonces, si el tema es económico, pues vámonos a lo económico. Y por otro lado, pues si la solución a la justicia laboral, que es grave, se da o se puede dar a través de un proceso oral o a través de un procedimiento, ¿verdad?, que esté vinculado con el Poder Judicial Federal y estatal, señor, bienvenido, yo me sumo porque yo he padecido muchos retrasos por parte de las juntas. Llegas a una junta de conciliación y arbitraje a las 11 de la mañana, son las 3 de la tarde y no te vocean tu audiencia. Entonces, oye, y aquí estoy, ya vocé en mi audiencia. No, es que hay mucho trabajo, y es que no vino la mecanógrafa se incapacitó y bueno, somos 4 mecanógrafos y resulta que hay 200 audiencias y pues hasta que te toque, llegas, compareces, dice, en virtud de lo avanzado de la hora, señala la nueva audiencia para el 1 de enero del 2019. Y además te ponen un acuerdo que dice, el retraso en los procedimientos no es una violación procesal en virtud de que las cargas de trabajo de las que gozan. No, esa no es justicia, señores, por favor, vamos a tratar de que esto realmente funcione en beneficio no de la justicia para los trabajadores, como dice la abogada, porque la justicia no puede ser ni para el patrón ni para los trabajadores, sino la justicia tiene que ser para cada quien lo que le corresponde. Muchas gracias. Maestro Gary tiene la palabra. Gracias, muy amable. Brevemente, quizá no fui muy claro, yo no soy ni defensor ni detractor del tripartismo, simplemente mi postulado es que a quien le corresponde impartir justicia es a los seres humanos,
y el ser humano no deja de ser humano porque trabaje en una junta de conciliación y arbitraje o en un tribunal del Poder Judicial Federal. Es el mismo ser humano. Si no tiene los recursos, los medios, llámenle junta, llámenle tribunal, llámenle juzgado, llámenle como quiera. No se va a poder cumplir con una justicia pronta. Insisto, no defiendo y yo lo padezco. Yo soy abogado postulante y les acabo de poner ejemplos donde me dicen tráelo por escrito o te doy papel y lápiz. Y la audiencia me la señalaron para octubre y el juzgado de Distrito Federal del 23º Circuito me puso en su acuerdo que la audiencia no la desahogaban los 3 días que dice la ley por las cargas de trabajo. Insisto, no es el nombre de la institución, la justicia la imparten los seres humanos. Yo lo que quiero dejar planteado aquí es, no hay nada nuevo bajo el sol. Los procedimientos deben ser ágiles y para eso debemos involucrarnos todos. El personal que imparte justicia debe estar capacitado, perfectamente bien remunerado, perfectamente bien incentivado. Los abogados postulantes debemos de tener sanciones si hacemos mal uso de los procedimientos laborales. Yo quiero ver quién es el guapo que se atreve a ir a mentir en una corte de Estados Unidos o de Canadá. Y aquí todos los juicios laborales son mentiras. Me despidió, no es cierto, él se fue y le ofrezco el trabajo, punto, se acabó. ¿Qué? Figura jurisprudencial para revertir la carga probatoria. Ganabas 100 pesos diarios, no es cierto, ganabas 30. ¿No? Todos los juicios laborales son una mentira. A ver quién se atreve de ratificar a nombre de un cliente una mentira de ese tamaño, si tuviéramos instituciones que realmente sancionaran el mal uso y el abuso de las instituciones jurídicas, ¿no? Es obvio, yo lo sé que los incidentes en las juntas de conciliación y arbitraje no se resuelven de plano. Es más, los incidentes que dicen que debe señalar esa audiencia dentro de las 24 horas siguientes te la ponen para 3 meses. Lo sé, estoy consciente. Insisto, quizá no me expliqué. Lo que digo es que la propuesta de reforma no dice nada nuevo. La propuesta de reforma dice que hay que dar vista por 3 días con el escrito incidental. Si la Ley Federal del Trabajo dice que se tiene que resolver de plano, ¿en dónde estamos economizando procesos? Yo no lo veo. Quizá en otro tipo de procedimiento o en otra concepción de la oralidad haya esa economía procesal. Insisto, yo coincido con lo que dice la maestra. Qué bueno que esa reforma está y se discutió y luego se le hicieron unas modificaciones y ahí quedó. Esto no es magia. Y voy a concluir muy brevemente porque no quiero abusar de su tiempo y quizá ya dije mucho. Y solo voy a reiterar con lo que empecé esta breve réplica. No soy ni defensor ni detractor del tripartismo, soy defensor de las instituciones y de las personas que las integran. Y todos en el Poder Judicial, Federal, local, o en los tribunales administrativos, que hay muchos, o en los tribunales constitucionalmente autónomos, somos los mismos seres humanos y los litigantes somos los mismos. No somos unos más, unos menos. Si al Poder Judicial no le dotan de los recursos necesarios para establecer estos 200 juzgados que se necesitan para resolver los asuntos que actualmente resuelve la Junta Local de la Ciudad de México, pues no van a poder con 15 juzgados o 15 tribunales que pongan, por más que quieran. ¿Por qué? Porque también, y eso es otro tema, hay abuso en la práctica de la interposición de juicios laborales, pero eso ya será es materia de otra discusión. Insisto, lo único que debemos de no perder de vista es que, y así empecé mi exposición, la oralidad para mí no es sinónimo de prontitud. Y tan no lo es que el procedimiento laboral actual ante las juntas de conciliación y arbitraje dura 5 años. Entonces, lo que no me gusta a mí es decir, wow, procedimiento oral, ya, se va a acabar el juicio en 2 meses. Si uno se pone a sacar cuentas de los plazos que la Ley Federal del Trabajo estipula para la resolución de un juicio, y creo que ahí el doctor Tena tiene mucho mejor hecho el cómputo, porque lo he escuchado decirlo varias veces, no rebasa de 60 días hábiles. Eso ya está en la ley, ahora nada más hay que cumplirlo. ¿Quién? Poder Judicial Federal y local, perfecto. Juntas, está bien, quien sea, el nombre que le pongan a la institución no va a dar la celeridad o la lentitud en el procedimiento. Muchas gracias. Al escuchar a los ponentes, encontré una posible respuesta al cambio que advierto hizo el doctor Néstor de Buen en su especialidad. ¿Por qué lo comento? Ya hace rato lo comentaba el doctor
mencionaba este gran jurista en materia laboral, él tiene un libro que se llama Decadencia del Contrato. Eso habla de un perfil civilista, pero ahora que los escucho con esa pasión de la materia laboral, entiendo por qué el maestro de Buen se fue por la materia laboral. Enseguida, tienen el uso de la palabra las personas que desean preguntar. Si desean, y por favor digan su nombre y formen la pregunta al ponente que corresponda. Buenas tardes, Fernando Vargas, para servirles. Gracias, muy amable. Más que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario en función de lo que se ha expuesto en esta tarde de preguntas. Entre las preguntas yo encuentro un común denominador que tiene que ver con la inquietud que hay precisamente respecto de lo que ha venido pasando. Lo han descrito los tres ponentes de una manera muy clara, muy precisa, a través de una problemática interna, de una visión externa, como lo hace la maestra, y aquí lo que a mí resalta en este sentido es precisamente la necesidad de la eficacia y la necesidad de la expeditez en la impartición de justicia en materia laboral. En ese sentido, para contextualizar un poco más lo que ya nos decía el doctor Tena, en la actualidad existen 250 audiencias programadas en la Junta de la Ciudad de México diaria. Eso, por las 20 juntas que trabajan, nos da un total de 5,000 audiencias, de las cuales únicamente se llevan alrededor de 3,000, porque efectivamente lo han expuesto todos, los recursos no son suficientes. Sin embargo, 3,000 audiencias diarias. Esto proyectando el cambio en el sistema que fuese, escrito, oral, en el sistema que fuese, esto rebasa a cualquier poder judicial de la República Mexicana, incluido el Poder Judicial Federal, que tiene todos los recursos habidos y por haber, y los que requiera, lucha por ellos y se los otorga. ¿Qué trato de exponer? El doctor nos decía que se necesitan aproximadamente 200 jueces. Si nosotros lo llevamos a números y los números no mienten, un juez que llevara en el sistema oral 10 audiencias diarias de acuerdo con el sistema de inmediación o de inmediatez, la terminología nos dice que el juez tiene que estar ahí, necesitaríamos por lo menos 300 jueces. No los tiene 300 jueces especializados, ningún poder judicial en la República, en ninguna materia. Estos son datos reales, las estadísticas están ahí, y lo que preocupa no es lo que ha venido pasando. La pregunta principal creo que consta a partir de qué es lo que va a pasar si efectivamente estos recursos no se dotan. No solamente son los recursos económicos, el recurso financiero en sí, sino todo lo que implica el recurso financiero, que son los materiales precisamente, que son instalaciones, que son todos los medios, que es capacitación, que es todo aquello que por decreto no se puede cambiar en la realidad. Podremos nosotros discutir muchas opciones, tenemos 4 propuestas de reforma y las 4 propuestas de reforma son papel. La realidad nos dice otra cosa el día de hoy y esto, para terminar brevemente el comentario, hace aproximadamente 30 años en el Poder Judicial, en el primer circuito existían 2 tribunales colegiados de circuito en materia laboral. El día de hoy existen 17. Hagan ustedes las cuentas de cuántas veces ha crecido a instancia de la Junta Federal y de la Junta de la Ciudad de México en el primer circuito. El día de hoy la Ciudad de México únicamente tiene 20 juntas. ¿Cuántas veces creció? Eran 10 en esa época, se duplicó. En tanto que de 2 tribunales colegiados en el primer circuito en 1985, en la actualidad hay 17. Y precisamente nos puede platicar mucho al respecto, las cargas de trabajo que hay en los tribunales colegiados, lo que se vive, lo apremiante que es la vida de un tribunal colegiado. Imagínense ustedes cómo será en las juntas, cuando las juntas son las que nutren de trabajo precisamente a los tribunales colegiados, a los juzgados de distrito. Yo quisiera únicamente en esa perspectiva, que no es pesimista, sino yo espero que sea nada más objetiva, como para pensar que los juicios de amparo indirecto por omisiones en el cumplimiento de plazos se multiplicaran no sé cuántas veces exponencialmente ya en un sistema oral, a donde un juez solamente pudiera atender 10 y para lo cual requeriríamos 300 jueces mínimo. El día de hoy solamente tenemos 20 presidentes y los equipos limitados. 60 veces tendría que ser mínimo, en este ejemplo que yo estoy poniendo, lo que es la Junta de la Ciudad de México. Pues la situación está ahí y creo que solamente a partir de un criterio de economicidad
y de poner los pies en la tierra, porque la realidad manda, es sobre lo que se podría dar respuesta a esta necesidad que tenemos todos. Como bien lo decían, la justicia no es para trabajadores. A veces hay mayor injusticia por todas las trampas, por todos los artilugios que hay en ese sentido, hasta para los patrones mismos, de los cuales dependen muchos otros trabajadores, y que por un mal proceso pues resulta afectada toda una fuente de trabajo a partir de todos estos vicios. Necesitamos una reforma así, ya desde hace mucho, ya desde las instituciones, pero sobre todo de actitud, de una actitud en la cual estamos inmersos todos y hemos seguido estos vicios no por disposición propia, lo decían, las juntas han sido abandonadas, no de hace 12, no de hace 18, tiene muchísimo más tiempo que las juntas empezaron directamente a quedar en el olvido, y aquí están las consecuencias. Tenemos este reto y es el reto que debemos enfrentar. Muy amables, gracias. Si me permite, quisiera contestar su pregunta. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Gary en el sentido de que la oralidad no es sinónimo de celeridad, pero sí hace un tiempo el magistrado Héctor Arturo Mercado hizo un estudio sociológico de cuáles eran los puntos claves de la obstrucción, del retraso de la justicia laboral. Entonces llegaron básicamente a 3 puntos fundamentales. El primero, la fijación de la litis, que se puede resolver con una demanda y pruebas, y evidentemente una contestación y pruebas. O sea, el primer punto pudiera estar resuelto. El segundo punto, ¿verdad?, que llegaron ahí era precisamente la testimonial. O sea, prácticamente todos los abogados ofrecen la testimonial y piden que se cite a los testigos en domicilios inciertos, con personas que no existen, pero además el tribunal tiene la obligación de buscarlo hasta por debajo de las piedras, y no se te ocurra, declarar la deserción, porque entonces viene, la reposición del procedimiento. Eso, en la reforma, lo subsanan con el hecho de que la carga de la prueba, de desahogar las pruebas, corresponde a las partes, no al tribunal, las cuales, si no están preparadas, se pueden declarar desiertas, porque la audiencia no se suspende. Y el tercer punto, ¿verdad?, de conflicto era la emisión del laudo. La testimonial tardaba más de 1 año y la emisión del laudo igual, más de 1 año. Entonces, eso se puede resolver con el hecho de que yo le doy al juez 15 días para resolver, y me tiene que resolver. Ahora, en materia de justicia civil y arrendamiento, acuérdese usted que la Ciudad de México dividió los capítulos por temas específicos de litigio. Los familiares, que son cerca de 60, los de arrendamiento que andan por ahí, los de, los de las quiebras, los concursales, que son también como 30, los de arrendamiento, familiares, civiles, y bueno, o sea, si te pones a ver, hay muchísimos asuntos. Pero te quedaste corto, porque el promedio, de acuerdo con el último reporte del señor presidente del Tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México, es que cada juez tiene que ver, o sea, lleva un promedio de 2 audiencias orales al día, máximo 3 cuando las audiencias son reducidas, ¿no?, que se pueden llevar, pero dice que no hay capacidad para que un juez pueda, ¿verdad?, resolver más de 2 o 3 audiencias al día. Entonces, eso de alguna manera le da toda la razón del mundo, ¿no?, para pensar que a lo mejor lo que están pensando 200 jueces no va a ser suficiente, porque el juez tiene, que enfocarse, ¿verdad?, en su audiencia, estar presente, hacer el cuento, y evidentemente pues traer un equipo de proyectistas que resuelvan las sentencias, ¿no?, porque pues el juez o estás en la audiencia o estás dictando sentencia, ¿no?, o sea, no puedes hacer de todo. Entonces, pues sí se requiere una gran estructura, se requiere mucho esfuerzo por parte de las personas encargadas de impartir la justicia,
Pero vuelvo a insistir, ese esfuerzo nunca lo va a hacer el Poder Ejecutivo. Ese esfuerzo le corresponde al Poder Judicial y si no lo hace, señores, pues qué pena y esperemos que lo haga, ¿no? Vamos a ser optimistas y que bueno, y ojalá que lo haga. No sé si quiere agregar. La siguiente pregunta, por favor. Buenas Gracias, tardes, mi nombre es Marilyn, trabajo en el Poder Judicial del Estado de México como técnico judicial. Actualmente estoy apoyando al juez en las audiencias, bueno, en materia familiar. Entonces, bueno, mi pregunta en torno, bueno, en primero en la atención de las audiencias, como mencionaba ahorita el exponente, de que el juez tiene que atender, obviamente el juez pues firma los acuerdos, lleva a cabo las audiencias, resuelve diferentes problemas, cuestiones inclusive hasta del personal, ¿no?, en materia civil y familiar. Entonces, ahora que con esta reforma, decía la exponente de que ya no estábamos también para pagar tanto, o sea, tantos juicios, ¿no?, y también lo que mencionaban es que hay un exceso de juicios. Sin embargo, o sea, en ese aspecto, bueno, yo actualmente estoy tomando el diplomado que está impartiendo el Poder Judicial y yo lo que entiendo y con estas conferencias que estamos aquí tomando, de que bueno, se le va a dar un impulso mayor a la conciliación precisamente para evitar tantos procedimientos. Sin embargo, bueno, sabemos que esta conciliación no es obligatoria, bueno, es obligatoria acudir, pero no es obligatorio conciliar. Entonces aquí, bueno, considero que a lo mejor tiene que haber un cambio de cultura también de los abogados, porque pues también obviamente ellos como litigantes, pues muchas veces pues tienen el interés de llevar a cabo el juicio, cobrar sus honorarios y bueno, aparte de la conciliación, ¿cómo se le haría para que no caigamos otra vez, bueno, ahora el Poder Judicial que lleve los asuntos no caiga en lo de las juntas, de que sean tantos asuntos que se les asignen, que otra vez vuelva a haber ese retroceso y ese rezago en la administración de justicia? A mí me parece que en su planteamiento están, cuando menos está inmerso en la respuesta, es una cuestión cultural que tiene que ver con toda la sociedad que participa en este tipo de acceso a la justicia, en la necesidad de participar en estos temas. Y tiene también que ver en la necesidad de cómo vamos a transformar incluso la educación de los nuevos profesionales del derecho. Ahora ya está vivo la materia penal, bueno, ahora desde hace muchos años, cada vez más materias van teniendo esta necesidad de transformación y la formación educativa ya en los años 90, se hacían algunos estudios de antropología social que decían que teníamos una crisis de educación. A eso hay que agregarle lo que ahora se ha identificado como la curva del conocimiento, que son 7 años, ¿no? Entonces, sí necesitamos una transformación cultural para todos los que participamos, para los operadores, para la academia, para las universidades, para los justiciables, porque si no participamos con una transformación de la concepción de cómo se tiene que llegar a la justicia, pues entonces el cambio nunca se va a dar, ¿no? Y el otro tema es que, cuando menos en mi experiencia, ahora mismo la preocupación que se tiene en el Poder Judicial Federal es que esta idea de la conciliación, no solo la conciliación en sentido técnico, sino los medios alternativos de solución de conflictos en sentido técnico, estén presentes en todas las personas que vamos a participar en la justicia o en la impartición de justicia en los sistemas en materia de trabajo, para que podamos tener la sensibilidad de que haya un verdadero acercamiento frente a las partes, para hacerles ver que los planteamientos ya no los pueden seguir haciendo como se han hecho históricamente en México, ¿no? Lo que decía el maestro Gari, ¿no? A lo mejor ganabas 100 pesos
y lo que vemos todos los días, hacen un primer planteamiento de 100 pesos y antes de ratificar pues ya están pidiendo 1,000, ¿no? Eso no puede seguir dándose, pues no va a responder, el sistema se va a colapsar, si seguimos teniendo esa misma cultura, el sistema se va a colapsar igual. Entonces yo siento que tiene que ser una participación activa de todos, pero una voluntad, pero también tomar una conciencia de cultura, porque insisto, este país ya no es sostenible como hemos estado hoy en día. Gracias. Brevemente nada más comentarte, yo creo que te sorprendería saber la cantidad de asuntos laborales que concluyen no por conciliación, sino por acuerdo entre las partes. Yo inclusive no creo que voy a decir una barbaridad, pero creo que es la materia en la que más asuntos concluyen por acuerdo entre las partes. Y digo no por conciliación, porque no necesariamente, por esta falta de profesionalización y de tiempos y de recursos humanos y materiales, es que la conciliación en los procesos laborales pues a veces es inexistente, nada más es de trámite, ¿no? Hay conciliación, ¿no? La siguiente etapa. Y luego también, y esta es una anécdota, ¿no? Decían un asunto colectivo, ¿no? Pues ya se arreglaron, qué bueno. Y el funcionario conciliador decía, ¿le podemos poner ahí en el acta que gracias a la intervención del funcionario conciliador las partes llegaron a un acuerdo? Y le digo, sí, mejor ponle que no obstante la intervención del funcionario conciliador, las partes llegamos a un acuerdo, ¿no? Pero de verdad te sorprendería la cantidad de acuerdos que hay entre las partes para solucionar asuntos laborales, sobre todo en el apartado A, porque ahí no tiene nada que ver con presupuestos, y en el apartado A local, pero también en lo federal, en empresas no públicas, sino privadas. Y también muchas veces, desafortunadamente, estos acuerdos se dan por dos cosas y por engaños, ¿no? Y voy a poner ejemplo y digo, si venimos aquí a decirles lo bonito que es la ley y la letra y no lo que es la realidad, pues estaríamos mal, ¿no? En más de una ocasión me he topado con que me cuentan una anécdota que dicen, oye, pero pues tengo renuncia y tengo aquí los recibos de pago, ¿qué quieres? Dices, pues sí, pero vas a tener que pagar 2 peritos, o sea, 2 periciales, ¿cuánto te cuesta? 10, 12 mil pesos, dame 8 mil pesos y me desisto del juicio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o la otra, ¿no? El patrón que, pues sí lo corrí, sí lo despedí, pero ¿qué crees? No estaba en el IMSS, le pagaba en efectivo y no tiene contrato, entonces, pues dale 15 mil pesos, que se desista, no vamos a hacer convenio, porque entonces luego me va a demandar en el Seguro Social las aportaciones, ¿no? Entonces, te digo, te sorprendería la cantidad de asuntos que en materia laboral se arreglan, no por conciliación, pero sí por acuerdo entre las partes, y muchas veces no necesariamente porque haya un acuerdo, sino porque hay circunstancias que así te obligan y que luego dices, pues es mejor, no me arriesgo, ¿no? Y así, y bueno, pero evidentemente nadie nos puede obligar a conciliar, aunque ahora es una etapa obligatoria asistir a la conciliación, que ojalá de veras no se vuelva en una etapa de mero trámite, porque eso lo único que va a hacer es encarecer la impartición de justicia en materia laboral. Por razón del tiempo, concluimos la jornada 3 de las jornadas laborales y cedo el uso de la palabra, no sin antes agradecer la participación de los ponentes y de todos por su asistencia.